Bienvenidos al programa de Centro SEC. Hoy esta vez nos acompaña el psicólogo Isaac Torres y esta ocasión vamos a platicar sobre las discusiones en pareja. Cuéntame, Isaac, ¿qué nos puedes platicar un poquito más sobre estas discusiones en la pareja? Me gustaría comenzar por definir qué es discutir. Discutir viene de discurrir. Básicamente es entablar pues un diálogo. La idea de la discusión empieza cuando la otra persona tiene una idea opuesta que entra en conflicto con la de el otro miembro de la pareja. Entonces, lo que hay que intentar hacer es llegar a un punto de acuerdo. Ese sería el objetivo de una discusión productiva. Cuando la discusión es improductiva, pues al final no se va a conseguir nada. Solamente se establecen los puntos de desacuerdo, se profundizan en ellos y se quedan ambas partes quizá molestos porque el otro no los comprende. Entonces yo creo que una de las principales funciones que tiene la discusión es conseguir, número uno, que el otro se sienta escuchado. Número dos, poder verbalizar cuáles son mis puntos de vista al respecto de un tema. Y también tenemos que alcanzar pues la negociación para el acuerdo. Y esto podría originar dos tipos de acuerdo. El acuerdo tolerante, que significa que tú piensas de una manera, yo pienso de otra, y que no necesariamente tenemos que convencer al otro, sino podríamos vivir en esta paz que nos da saber que somos dos humanos y pensamos diferente y que está bien. Y el acuerdo que se produce cuando uno de los dos es persuadido por los argumentos del otro y cede. En ese sentido, pues alguien se compromete a hacer una serie de modificaciones o los dos se comprometen a modificar determinadas creencias, actitudes o hábitos. Comprendo, es como si tiene mucho que ver esto que dijimos el programa pasado con la parte del, digamos que a veces una discusión o un límite o una plática se podría llegar a pensar que es como una exigencia o como una parte de, se puede decir como que un abuso, se podría decir. Y el tema justo aquí como por qué quisimos tratar como esto, es para enseñarles cómo llegar a hacer una discusión buena o realmente ni siquiera discutir, sino hacer como una discusión o tener una plática. Porque muchas veces también se llega a pensar que las discusiones son peleas. Y es muy importante justo esta aclaración que las peleas son una cosa y las discusiones son otras cosas y la negociación es otra cosa. Y esto que decías ahorita, Isaac, me gustó mucho porque muchas veces cuando se discute, uno solo quiere, digamos, tener la razón. Ganar. Ganar, justo como dices. Entonces, se puede llegar a entrar justo en conflicto cuando se intentan los dos tener dos puntos, digamos. Yo argumento con lo que yo quiero hacer, yo argumento con lo que yo quiero hacer, entonces entran en pelea. Y en lugar de querer que el otro gane, no se dan cuenta que los dos pierden, porque los dos pierden este mismo vínculo o esto mismo que tenían ya como, pues sí, esta unión que se tenían en las parejas. Yo cuando tengo a los pacientes en terapia, a veces les digo que resulta muy chistoso para mí ver que cuando los dos están mm, negociando enfrente del terapeuta, se respetan, se escuchan y no se interrumpen. Pero cuando ellos me narran cómo es en casa, pues justo es como todo lo contrario, ¿no? Suponen, se interrumpen, gritan y lo que se me hace chistoso es esta parte de por qué ustedes dos, en presencia del terapeuta, deciden respetarse, pero cuando están a solas en su casa, ahí deciden no respetarse. Cuando estás con la persona que tú elegiste, que dices amar y con quien deberías de elaborar pues mejores discusiones, ¿no? Mejores pláticas. De hecho, a muchas personas les quitamos o les prohibimos la palabra discutir y la sustituimos por la palabra dialogar o platicar, porque el cerebro
se predispone, ¿no? Si yo te digo, oye, vamos a discutir sobre este tema, así te digo, quiero escuchar tu opinión Ujú. y quiero platicar sobre tal tema, pues entonces el cerebro se relaja, ¿no? Sí, justo como tenemos la idea de discutir con pelea, entra como este conflicto desde lo que, digamos, yo pienso que tenemos claro, porque justo hasta es como una broma de, y tenemos que hablar, no, ahora qué habré hecho, qué hice. Y justo hablar no es algo malo, sino es, hay algo a lo mejor que incomoda, o a lo mejor ni siquiera incomoda, solo quieren platicar sobre algo bueno. Y es como justo esta perspectiva, esta idealización que tenemos nosotros. Me gustaría también platicar un poquito sobre cómo esto que mencionaste, de que frente al terapeuta no discuten o hablan o llegan a acuerdos y afuera no. Creo que esto tiene mucho que ver con algo, digamos, relacionado con las personas o el ambiente en el que está. Yo lo comparo mucho, justo en terapia también lo llego a comentar, que a veces, dependiendo del lugar donde estamos, no es adecuado. Por ejemplo, si en una reunión familiar o en la escuela las bromas no son adecuadas para el salón de clases, pero si estamos en un show de comedia, las bromas van a ser adecuadas. Entonces también es cómo sin querer nuestra mente nos dirige hacia las cosas que son adecuadas en tal ambiente o en determinado ámbito social. Sí, son hábitos aprendidos. Ujú, Pensando en esto que dices, si yo vi que mi familia discutía al interior, pero que al salir a la calle ya no se valía discutir, entonces voy a asociar que los lugares de discusión son dentro de casa. Por lo contrario, alguien que veía que en casa siempre estaban tranquilos y que a lo mejor podrían discutir en la calle o en un evento familiar o social, pues van a asumir que los ujú. lugares para poder discutir es cuando estén bajo la mira del público, ¿no? Sí. En realidad, lo que pienso es que no existe un lugar adecuado para discutir o no, pero lo que sí tendríamos que pensar, por ejemplo, es qué tan frecuentemente discuto, cuánto tiempo dura la discusión, porque eso también va a generar como un desgaste emocional, mental. Y si es muy a menudo lo que decías muy frecuentemente, entonces ya no tengo ganas, porque sé que sin importar en qué haya quedado hace un par de días o unas horas, Ujú, después va a volver a nacer ese tema. Entonces necesitamos como empezar a ser más ordenados y, por ejemplo, yo les sugiero algunas actividades a los pacientes. Discutir a día vencido. O sea, si hoy hubo algo que me molestó en la relación que tenemos, de amistad, de pareja, en el trabajo, no necesariamente lo tengo que decir en este momento y crearme como todas estas emociones negativas y esta ansiedad de que si no lo resuelvo ahorita algo malo va a pasar, sino que quizá puedo dejar que las aguas se calmen y a día vencido, mañana, voy a llegar contigo y decirte, oye, el día de ayer, en esta situación, esto fue lo que sentí, ujú. esto fue lo que me disgustó, la expectativa que tenía, y ya no va a estar toda esta tensión acumulada de ese momento. Pero para esto las personas tendrían que aprender, pues justo a darse cuenta que no pasa nada Ujú. si lo platicamos mañana. Creo que aquí son como dos temas. El primero tiene que ver justo con este que dices de aguantarme como las ganas, se podría decir, de pelear en ese momento o de decir, bueno, lo dejo para mañana que ya esté más tranquilo, que ya tenga esto. Y creo que eso también es cómo manejamos nuestras emociones para saber cuándo hacerlo y cuándo no, porque también es el otro punto, que a veces también es importante hacerlo justo en ese momento. A lo mejor se va a ver como que se pone un clima como de tensión, pero es importante que se note que no te gusta algo. Por ejemplo, digamos como un cierto límite, que a lo mejor una crítica, oye, te pido por favor, digamos que no me critiques, y menos en el frente de todos. Y eso puede ser en frente de todos para que se vea que no te gusta algo en particular. Y digamos como que después
que se rompe ese clima como de tensión, podemos hacer o continuar con la dinámica. Pero sí es como muy importante esto como... Pero eso que decías, Ujú, creo que cuando se crea el clima ujú, de tensión, porque al final las personas que están alrededor están observando, ¿no? Y cuando se crea ese clima de tensión, después habría que saber no solamente poner el límite, sino ser capaz de devolver esa paz al ambiente. Es decir, por ejemplo, bueno, chicos, nos la estábamos pasando bien, sigamos jugando, sigamos platicando, ujú. etcétera, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de tal cosa, no? Porque te escuchaba, que a lo mejor al momento de poner el límite, eh, sí decías, ¿no? Que hay que regresar al clima de tranquilidad, pero yo quería ser Como puntual puntualizar esto, y ¿no? especificar de qué manera se puede hacer. Ujú, Me parece que es una habilidad un poco más avanzada, sí. esa que está sugiriendo, de poner un límite. Yo todavía la sumaría ahí de manera muy asertiva, ¿no? Ujú, De sí, manera claro. asertiva podría ser no necesariamente de manera pública, sino qué pasa si yo le digo a la persona, oye, ¿me regalas un minuto? Y sí, ven tantito, ¿no? Acá a lo mejor, no sé, tomo 3 pasitos y le digo, oye, fíjate que Ujú. hiciste esto que me disgusta, yo te invito a que no lo hagas, ¿no? Pero te lo quise decir acá, porque justo no quiero crear ningún clima De de detención. tensión y tampoco contigo, ¿no? Ujú, Nos estamos pasando bien, vamos a continuar. Es decir, siento que si bien se puede hacer, para no tener que esperar a día vencido, como ujú. creo que es una habilidad más avanzada. Por eso al principio de terapia, pues sugerimos como, Como no pelear, como controlar nuestras emociones, empezar con la asertividad, y ya después para ir poniendo el límite ya como en los momentos adecuados y de la forma adecuada y correcta. sí, sí, cuidando los tonos, Ujú. este, Las palabras que se dicen, como digamos no ofender, ser como, tener un objetivo claro, se podría decir también, ¿no? Como, ¿qué quiero lograr con este por límite? ejemplo, describir más que calificar. Sí. Describir no lo que hizo el otro, porque ahí parecía que estoy haciendo una especie de como de juicio sobre el otro. Ujú, Describir empezando por cómo me sentí. Me sentí de esta manera, pensé tales ujú. cosas, me recordó a tales eventos. Es una manera más clara de poderme comunicar y ser descriptivo sin calificar al otro, porque a veces agregamos ahí como otros elementos al problema, ¿no? A lo mejor hiciste algo que me molestó y te pongo y te califico como el violento, Ujú. el El borracho. burlón, el Ah, siempre, como justo lo hemos platicado, los sesgos cognitivos, ¿no? Que ya habíamos platicado un poquito. ajá. Estoy pensando en otra cosa. Cuando ponemos estas falacias de falsa generalidad y decimos es que siempre es Ujú, lo mismo, ¿no? Se llama falacia de falsa generalidad para los que vieron los capítulos anteriores porque no es que siempre, es que a veces, ujú, pero de manera práctica decimos la palabra siempre ujú. o por lo contrario, nunca me pones atención, cuando quizá lo que tendríamos que decir es a veces no me pones atención. O en esta situación sentí que no me pusiste atención de la manera que yo hubiera querido. Claro. Entonces, me parece que son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita a donde vamos es, Ujú, número uno, pensar que hablar, negociar y discutir pueden tener una connotación positiva. ujú. Número dos, estar atentos a los entornos donde me voy a... A hacer, tener esta conversación. así es. Y luego voy a prestar atención en lo que siento, en lo que pienso y voy a decirle de manera descriptiva a la otra persona cómo estoy pensando, cómo me estoy Ujú. sintiendo, intentando utilizar las palabras adecuadas y los tonos adecuados. Si logramos hacer esto, yo creo que ya llevamos un gran avance en poder comunicarme de manera efectiva. Les decía que si logramos hacer eso, podemos tener un gran avance en comunicarme de manera efectiva, pero eso no necesariamente va a significar que el otro va a estar de acuerdo, Ujú. que es otro tema que decíamos hace rato, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que los dos pensamos de manera diferente. Sí. Ejemplo, quiero
le voy a un equipo y tú a otro. Y luego, o sea, porque eso tendría que ser como mortal, ¿no? O terminal para la relación o un punto de conflicto que, o sea, no, o sea, puede ser solamente, le vamos a diferentes equipos, listo, ¿no? Justo esto es muy importante. Recuerdo haber escuchado una historia que estaban discutiendo justo una pareja y estaban discutiendo ya mucho tiempo, ¿no? Y alguien dijo de la pareja, ¿sabes qué? Sí estamos de acuerdo en algo, que no estamos de acuerdo. O sea, y justo también es algo muy importante que darse cuenta que a veces, como hemos dicho al principio, querer cambiar al otro nos trae muchos más problemas. Sí, además, querer cambiar al otro representa dos ideas. Por un lado, la idea de que lo que yo pienso es lo correcto y que el otro está pensando de manera incorrecta. Y si el otro obedece y hace lo que yo espero que haga, entonces lo estoy aplastando, estoy imponiendo mi idea, ¿no? El otro va perdiendo su identidad y siente que no es libre. Obviamente eso depende de si la otra persona lo permite o no, ¿no? O sea, porque si la otra persona decide justo pensar como hace unos minutos lo decíamos en esta parte de yo tengo mi punto de vista, tú tienes otro y está bien que cada quien tenga su punto de vista, pues ya, no ocurre este aplastamiento. Pero una persona que se vuelve sumisa, débil, que le da miedo entrar en el conflicto y que decide mejor me quedo callado o callada para no tener que... Este problema. Ajá. Que es otro punto, un gran punto. Platicando con varios amigos, me daba cuenta que les preocupa a muchas de sus parejas decir lo que les disgusta porque no quieren entrar en conflicto. Entonces prefieren hacer un acuerdo falso y decir, sí, estoy de acuerdo. Aunque no sea cierto y en la práctica no lo vayan a va a hacer. incumplir el acuerdo, ¿no? Entonces se genera un segundo problema, porque es que ya habíamos hablado de este tema, habíamos llegado a tal acuerdo y se rompió. Sí. Creo que aquí igual voy a tocar dos puntos. Ahorita que dijiste esto del aplastamiento, creo que también es importante mencionar que la persona que es aplastada decide ser aplastada también. O sea, también toma esa decisión de, bueno, pues yo también decido que el otro decida por mí, como lo hemos platicado en otros episodios. Y de esto, creo que es como importante descubrir que realmente qué es lo que queremos saber y hacer, ¿no? O sea, que no solamente por quedar bien con el otro, vamos a permitir hacernos cosas a nosotros, como dijimos en el episodio pasado, de qué tanto también nos llegamos a hacer nosotros daño por estar bien con el otro. Quiero ver si te entendí de lo que estamos hablando. O sea, cuando yo intento evitar entrar en conflicto, a veces accedo Exacto, sí. a cosas que no me... Que no quiero. Que no quiero. Y eso significa que a veces voy a perder algo que yo estimo importante. Por ejemplo, mi esencia, mi dignidad, mis sueños, algo, ¿no? O sea, algo está ahí negociado. Sí. Aunque no lo decimos, algo estoy perdiendo. Y eso es lo que a veces las parejas reclaman en consulta. Por ti dejé de hacer algo, por ti ya no seguí con mis sueños. Y yo creo que cuando lo dicen así, no se dan cuenta de que no es que por la otra persona lo hayan dejado, sino es que ellos se suspendieron a sí mismos. Esto de que dejé que el otro decidiera, justo lo decías. Entonces, si yo permito que el otro decida, no le puedo venir a decir después, por ti lo dejé. Claro. Porque en realidad yo permití que tú decidieras por mí. Sí, es muy importante cómo después llega como el reclamo de yo hice esto por ti, yo incluso, o sea, justo me quité mi libertad, pero este reclamo creo que también va más desde el enojo de lo que una persona llegó como a invertir. Y es como la idea que la persona tenía, la persona que reclama, que dice a lo mejor ya no funcionó toda esta relación, pero por ti ya dejé de salir,
por ti me quité esto, ya no hago lo que yo quiero, no cumplí mis sueños. No Y yo, visto de la manera en que me gusta, ajá, ¿no? y creo que es por la expectativa que tenían de esa pareja y con el momento de que ya no se cumplió, es como, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, le echo mejor la culpa a la otra persona en lugar de identificar que yo también tomé la decisión, que yo también fui parte de esa negociación, que yo también gané ciertas cosas, a lo mejor amor, a lo mejor la atención, el tiempo, como que todas otras cosas que sí se ganó. A lo mejor ya al momento de la separación ya es como, bueno, ¿qué está pasando, no? Sí, a mí me parece que lo más importante es que las personas que nos escuchan identifiquen que es mejor el día de hoy que algo no me gusta, verbalizarlo, intentarlo resolver, a permitir que eso se vaya acumulando y que Ujú, se convierta en una carga, ¿no? Cuando las personas dicen esto de aguanté, ujú, soporté, o sea, todas estas señales son como de, eh, pareciera que alguien tiene que sostener y esforzarse demasiado. Más bien una relación debe tener una determinada fluidez donde de manera natural las dos personas, digamos, eh, hacen cosas que les gusta, que les ujú. vienen bien y pueden manifestar esta individualidad sin tener la carga o la presión del otro, ¿no? Sí, o sea, que no tengan como esta sensación de, pues yo hice más por ti. Sí, es como, o sea, los dos están justo en una relación. Sí, porque esta idea de hacer más por el otro Ujú, representa que lo decidiste hacer, sí. ¿no? No puedes, ejemplo, tú me pegas y yo me quedo ahí, Ujú, entonces no te puedo decir al final, es que yo soporté tus golpes, ¿no? Es que decidiste sí. hacerlo, ¿no? O sea, hay una corresponsabilidad. Ujú. Y esto no me gustaría que como que lo escucharan como, bueno, estamos revictimizando a la víctima que recibió los golpes y que aguantó. Al contrario, sino como es como que se den cuenta que la decisión de quedarse también es una decisión que les puede dañar a ustedes. Entonces, o que soportan cualquier cosa. Y que es por ustedes que siguen ahí. A lo mejor no es por el otro, pero es por ustedes que hay algo que los lleva a aguantar ciertas cosas que realmente en una pareja, como lo vimos el capítulo anterior, Ujú. no tendría que pasar. Vino a mi mente la historia de una persona que había contratado a un maestro para que le diera clases particulares de X tema. Ujú, Y entonces constantemente se quejaba de que el maestro le gritaba, era impaciente, no le enseñaba como quería, le dejaba mucha tarea, etcétera. ujú, Y la pregunta es, ¿y por qué decides que elegir y volverle a pagar a ese maestro? ujú. Y la persona decía que pues porque tenía la esperanza de que el profesor le cayera el 20 y que cambiara. Guau, Pero ujú, lo que en realidad ujú. pasaba era que le gustaba, algo de ella le gustaba esa metodología de enseñanza, porque pues por algo se Sí, quedaba ahí, si ¿no? algo hacía clic, a lo mejor como en patrones familiares, en cosas aprendidas, que decía, pues sí, o sea, me funciona esta parte de que a lo mejor no me trata muy bien, o a lo mejor no das los temas muy bien, pero me funciona por algo. Sí, la gente no tiene muy identificado em, qué cosas aprende Ujú, en sus sistemas familiares y que lleva y replica en las relaciones. Entonces creo que vale la pena pues, siempre visitar al especialista para que haga un diagnóstico de qué es lo que está pasando, establezca algunas rutas. Por ejemplo, así como ahora en esta conversación hemos descubierto una serie de cosas, el paciente lo hace, se lleva nuevas herramientas y si no cambia, no importa, porque ahora ya por lo menos es plenamente consciente que todo lo que ocurrió en la relación es producto de la corresponsabilidad. ujú. Entonces ya no es producto del otro. Pues tendría que ver
ahí, ¿qué tengo que hacer yo Ujú. si hay algo ahí que no me está gustando, Ujú. ¿no? Que también ahí les diría, están dos caminos, ¿no? Está el camino de desechar a la A la relación. relación. Ese camino puede ser como en algunos puntos necesario, en otros puede ser una opción, eh, este, y en otros puede ser no necesario. ¿A qué voy con esto? Ahora ya no se intenta, ahora ya no se intenta reconstruir, ¿no? O sea, normalmente ya mejor lo desechamos, Ujú. ¿no? Ya no sirve, desechamos. Next, siguiente. Pero en realidad, por ejemplo, pensaba en dos pacientes a los que les decía, bueno, a ver, sus problemas son de comunicación. El problema no lo tiene él o ella, lo tenían ambos. ¿Esto qué significaba? Si terminaban su relación por este problema de comunicación, en su siguiente relación, Y van a continuar con ellos, este ellos, mismo ellos patrón. iban a continuar con el patrón. Cada uno de manera Ujú. individual iba a seguir teniendo los problemas de comunicación. Entonces, lo que yo les proponía es, bueno, si se van a separar, ¿qué les parece si mejor venimos y ya sea de manera individual o en pareja, desarrollamos estas habilidades de comunicación y seguramente si se adhieren al protocolo de la terapia de pareja y aprenden a comunicarse bien, pues ya no van a existir estos problemas, Ujú. ¿no? Ya deciden si quieren continuar. Sí. Y si deciden terminar, se van a su siguiente relación con nuevas habilidades. Ujú. Esto también me sonó como a, digamos, que son como varias opciones, ¿no? Es terminar la relación. La otra es, Ahí en esa de terminar ajá, la relación, pensaría cuándo. ok, Yo ok, les ok. diría peligros inminentes. Ujú. Por ejemplo, amenazas, cualquier tipo de violencia ya exacerbada de rompió cosas, me Sí. prohibió, me encerró, creo que vale la pena, ¿no? Cuando hay temas de adicciones, uso de Ujú. armas, violencia es que Económica, cualquier tipo como de violencia, ¿no? Psicológica, ah, económica, así, ¿no? Por ejemplo, sexual. por ejemplo, este tema de cuando uno de los miembros de la familia está vulnerable porque a lo mejor está Ujú. enfermo, etcétera, y el otro no le lleva de comer, ¿no? O Ujú. ¿sí me entiendes? Cuando ya no Sí. pueden. Esos riesgos reales de que sí está pasando algo, es importante Ujú. pues, tomarlo, ¿no? Pero hay otras cosas que son problemas que se pueden solucionar, pero a veces es opcional. Ujú. Y a veces, la verdad es que también presentan problemas por cosas que ni siquiera valen la pena, ¿no? Hay pacientes que llegan cuando el problema es que dejó el vaso aquí e iba Sí. acá, ¿no? Y pues eso, o sea, solamente es como... Como cosas como de organización o incluso como planeación Ujú, o de una plática de organizar los labores de la casa. ujú, sí, justo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, pues, yo espero haber dibujado un panorama amplio de todas las cosas que están ahí, Sí, como alrededor de la muchos discusión, factores. ¿no? Sí. Sí, desde la parte desde cómo se puede crear una discusión o los patrones de que lo que podemos permitir o no y cómo es que llevamos a cabo estas discusiones. Ujú, Solo también igual para terminar esto, ujú, era la siguiente, bueno, es terminar la relación. La otra podría ser estar en la relación desde una libertad plena, en que cada quien haga lo suyo. Y la otra es terminar la relación desde una libertad cada quien. La diferencia sería que, por ejemplo, aquí siguen con el vínculo siendo libres y acá siguen siendo libres, pero ya separados. Y ujú. aquí, por ejemplo, en esta es como siguen con el problema, como dices, pero separados. Entonces es como una de esas tres opciones que es como lo recomendable también de lo que se puede llegar a plantear, ¿no? Dentro Claro, de terapia. no existe modelos únicos. Yo diría que Ujú. cada pareja representa un caso muy Sí. particular e incluso la percepción de los miembros, ¿no? Porque basta con que uno de los dos ya no quiera para que eso se tenga que necesariamente terminar, porque uno ya no quiso, ¿no? Ujú. Recuerden que incluso las probabilidades están en contra de las relaciones. Si este de acá ya no quiere, se termina. Si este de acá ya no quiere, se termina. Si ambos no quieren, se termina. La única manera en que podrían estar juntos es cuando los dos Los dos quieren. quieren.
Entonces, de 4 posibilidades tenemos solo una. Es el 25%, ¿no? Evidentemente, no siempre el quedarse ahí significa la felicidad, pero tampoco significa que por separarme y desechar voy a encontrar inmediatamente la felicidad, sobre todo si me voy con problemas que no resuelvo y termino reproduciéndolos en la siguiente relación, ¿no? Que ahí es cuando la gente dice, es que todos son iguales. Sí. Y a lo mejor no, es que tú los eliges iguales. Claro, si tú los eliges iguales, sí, ¿no? Sí, está muy padre como todo esto. Y cómo se llevó desde un tema, desde la discusión, a los patrones, ¿no? Claro. Y como por un resumen. El ABC, o sea, algo que quería decir que no dije, creo que vale la pena antes del resumen, es cuando se discute debe ser un tema a la vez. Sí. El tema El tema central. El tema presente, causa el ¿no? problema, ¿no? Es decir, el tema presente, sobre todo eso, el tema presente. Porque luego se sacan así los 20,000 temas de atrás que no resolvemos o cosas que imagino que van a ocurrir que no han ocurrido. Entonces, no se toman ni los temas del pasado ni los temas del futuro. O sea, solamente es el tema presente. Si resolviendo este tema después me doy cuenta que tengo que resolver algo que sí ocurrió en el pasado, pues por lo menos hagamos una ventana de tiempo, ¿no? Al rato, mañana, otro día, lo tomo, ¿no? Para que la discusión no se vuelva una bola de nieve donde el otro se empieza a quejar de algo que hiciste y tú también, y entonces al final entran 25 problemas y se vuelve no solucionable, porque no es una cosa. Entonces, yo diría, una cosa a la vez. Si no es tan importante y no necesitas establecer el tema hoy como primera estrategia, yo diría, discutamos a día vencido, prestemos atención en ser descriptivos más que calificar al otro, tener una conciencia plena del contexto. Eso implica mis tonos de voz, lo que pienso, lo que siento, entender que la solución del problema puede ser darme cuenta que pensamos distinto y que está bien. Y si vamos a entrar a una negociación, entonces los invitamos a ver los capítulos para que puedan tener más herramientas para alcanzar una buena negociación. Y sobre todo, que no echen en saco roto esto de visitar al terapeuta para que identifique qué habilidades no tengo, que me las enseñe y que con esto yo pueda estar teniendo relaciones más productivas y menos desechables. Creo que me gustaría solo agregar una, que es a lo mejor y esta parte de traer cosas del pasado, es decir, ya no traerlas a otras peleas futuras. Por ejemplo, si ir cerrando este tema, es como, oye, ¿tienes algo más sobre este tema para ya no traer este problema después? O sea, si tienes otra inseguridad, podemos resolverla. Si tienes otro problema, podemos resolverla. Para que este problema ya no cause problemas futuros. Entonces es como importante cerrar y hacer un acuerdo de ya no se va a hablar sobre este tema, a lo mejor en tono de discusión. Podemos platicarlo después en otras situaciones, pero no en tono para pelear o para tener un argumento para la pelea presente, como decías. Qué amplio lo que acabas de decir, porque ahora pensé en otra cosa. Sí. Justo aunque puedes cerrar, existe otra cosa que la gente no se lo imagina, pero yo se los enseño en terapia, que es que el acuerdo no debe de ser un acuerdo para siempre e inmutable. Sí. Sino con el paso del tiempo podríamos flexibilizar y renegociar, ¿no? Renegociar, ¿no? A lo mejor te tocaban a ti siempre los trastes, pero ya te hartaste de lavar los trastes. Bueno, pues podemos ver ahora de qué manera lo vamos a ir solucionando. Es decir, los acuerdos a los que lleguemos, que sí sean reales, que sí sean de corazón, donde digamos todo. Y si más adelante me afecta, ya no quiero, se puede renegociar. Esto genera el clima de libertad de decir, bueno, ok, hoy admití esto, pero si mañana cambio de opinión, también puedo hacerlo. Lo puedo volver a verbalizar. Lo que sí es importante es verbalizarlo y no incumplirlo y después venir a decir es que no estuve de acuerdo, ¿no? Sí. Sí es muy importante. Y pues creo que también ya dijimos el resumen, ¿no? Sí. Ya estuvo el resumen ahí. Y pues por el día de hoy sería todo. El domingo vean la nueva sección de Tu Psicólogo Responde. Justo son preguntitas sobre cómo se discute. Incluso también pusimos el comentario para que nos digan cómo ustedes es que llevan estas discusiones y a ver también si estas formas son funcionales o no, si te pueden traer problemas o no. Entonces, los invito también a que vayan
el domingo a verlo. Ya también el anterior ya está arriba. Y pues muchísimas gracias por vernos. Compártanlo a personas que crean que le vaya a servir. O a las que no, también mándenselo. También algo van a aprender. Oye, Héctor, y si alguien de ellos quisiera ponerse en contacto, ¿cuál es tu número telefónico? Bueno, mi número es 55 28 79 30 31, o también nos pueden escribir vía Instagram. Ahí también estamos al pendiente de los mensajes o de las opiniones o dudas que tengan sobre terapia, sobre algún tema. Incluso si se quieren poner en contacto por cualquier otra situación, podemos ayudarlos y estamos para ustedes. ¿Y tu número, Isaac? Bueno, el mío es el 55 79 56 91 96, y es importante decirles que si buscan el servicio de psicoterapia, nos pueden mandar un WhatsApp y ya les respondemos, porque a veces estamos justo grabando el podcast o estamos atendiendo a alguien en sesión en psicoterapia. Entonces, de pronto las llamaditas podrían ser un poco más complicadas, pero manden un mensaje de WhatsApp o a las redes de Centro Sec, y ya nosotros con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes para que podamos agendar la, La sesión. la sesión, ¿no? Ujú. Y no importa si no están cerca, si son de otro país, si son de otra parte de México, también podemos tener una sesión en línea, y los que puedan visitarnos, nosotros trabajamos en la zona norte de la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, colindancia Ujú. con la zona norte, ¿no? Entonces, satélite más o menos, estamos por ahí. Sí, y cualquier cosa, estamos para ustedes. Como les dije, duda, comentario, alguna sesión, lo que ustedes quieran, estamos para ustedes, ¿vale? Pues muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho.